Hola, mi nombre es Carla Estela Sánchez y yo le voy a hablar sobre el protocolo TCP y UDP. Mm, la capa de transporte es la capa 4 del modelo OSI y su trabajo principal es asegurarse que los datos viajen de un extremo a otro extremo de forma correcta. Imaginemos que quieren enviar un paquete. Esta capa se encarga de dividirlo en partes pequeñas, enviarlo y asegurarse de que llegue completo en el orden correcto y sin errores. Sus funciones principales es la segmentación de datos, el control de flujo y la fiabilidad. En esta capa existen dos protocolos principales, que es el TCP y el UDP. Aquí tenemos una imagen del modelo OSI en el cual podemos observar la capa 4, que es el transporte, que dice conexión de extremo a extremo y confiabilidad. El primero va a ser el TCP, que es Transmission Control Protocol o protocolo de transmisión. El TCP es un protocolo principal en las redes de comunicación. Este es un protocolo orientado a la conexión. Esto significa que antes de que se envíen los datos se establece una comunicación entre el emisor y el receptor, garantizando que ambos sistemas estén listos para la transmisión de datos. Lo que hace único a TCP es que asegura que los datos lleguen de forma completa y en el orden correcto. Si un paquete de datos se pierde o se daña en el camino, TCP se encarga de retransmitirlo, lo que garantiza una entrega fiable. Esto lo hace ideal para aplicaciones que requieren precisión como la navegación web, la transferencia de archivos o el envío de correos electrónicos. TCP incorpora mecanismos de control de flujo y congestión, los cuales permiten mantener las comunicaciones estables, incluso en redes con alta capacidad de latencia. Este protocolo fue definido en el RFC 793 y se ha mejorado en el RFC 1122 y en el 1323, que optimizan su rendimiento en situaciones de redes más complejas. TCP es un protocolo orientado a la conexión, lo que significa que este establece una comunicación antes de enviar los datos, asegurando que ambos sistemas estén listos. Su fiabilidad garantiza que los datos lleguen completos y en el orden correcto, retransmitiendo paquetes perdidos. El control de flujo evita que el receptor se sobrecargue con demasiados datos, mientras que el control de congestión ajusta la velocidad de envío para evitar saturar la red. La secuencia y acuse de recibo mmm, sirve para asegurar que los datos lleguen en el orden correcto y confirmar que han sido recibidos correctamente. Estas características hacen que TCP sea un protocolo confiable y eficiente para la transmisión de datos. Estructura de una trama TCP. En el diagrama presentado en la imagen se describe el formato del encabezado TCP. Este encabezado incluye información crucial para el control y la gestión de la comunicación entre dos dispositivos en una red. Tenemos el puerto de origen, el puerto de destino, número de secuencia, el número de confirmación de recepción, la longitud del encabezado TCP, un espacio reservado para las diferentes actualizaciones, las 6 banderas, el tamaño de ventana, la suma de verificación, el apuntador urgente y tenemos que son opcionales, que es opciones y datos. Vamos a hablar sobre los subcampos en la trama TCP, que está formada por un encabezado y los datos que se transmiten. Como vimos en la imagen anterior, tenemos varios subcampos importantes. El primero es el puerto de origen y el puerto de destino. Estos identifican los puertos en los extremos de la conexión. Ambos son de 16 bits. También tenemos el número de secuencia que indica el número de secuencia del primer byte de datos en este segmento. El número de confirmación de recepción indica el próximo número de secuencia que el receptor espera recibir. Tenemos otro campo importante que es la longitud del encabezado, que este nos indica cuántos bytes ocupa el encabezado TCP. Igual tenemos un campo que está reservado que son los bits destinados para futuras actualizaciones. En cuanto a las banderas, tenemos 6 banderas, las cuales son URG, que en esta se señalan los datos urgentes, el ACK, que confirma la recepción de datos, el PSH, que solicita que los datos se procesen inmediatamente, el RST, que se restablece la conexión en caso de error, el SYIN, que es que indica una conexión, y fin, pues como lo dice, que finaliza la conexión. También tenemos el tamaño de la ventana, que es igualmente importante, ya que este campo indica cuántos bytes el receptor está dispuesto a aceptar. En la suma de verificación, se garantiza la integridad de los datos del encabezado y del segmento de datos. Y en el apuntador urgente solo es relevante si el bit URG está activado. Ahora veamos cómo se establece una conexión TCP, la cual se realiza mediante un mecanismo llamado Three-Way Handshake, o bien saludo de 3 vías. Este proceso asegura que tanto el cliente como el servidor están sincronizados y listos para comunicarse.
En esta imagen podemos observar los pasos, lo cual es el primer paso, es el mensaje SYN, en el que el cliente envía una solicitud al servidor indicando que quiere establecer una conexión. En el paso 2, el servidor manda una respuesta con un mensaje SYN y ACK en el que indica que el servidor ha recibido la solicitud y confirma que está listo para restablecer una conexión. Y finalmente, en el paso 3, el cliente envía un mensaje ASK para confirmar que también está listo para iniciar la comunicación. Terminación de la conexión en TCP. Esta se realiza mediante un proceso llamado four-way hashing. Este mecanismo garantiza que tanto el cliente como el servidor finalmente puedan finalizar la comunicación de manera ordenada sin pérdida de datos. El proceso comienza cuando el cliente envía un mensaje fin, indicando que ya no tiene más datos que enviar. El servidor responde con un ASK confirmando que ha recibido la solicitud del cliente para finalizar la conexión. Cuando el servidor también ha terminado de enviar sus datos, envía su propio mensaje fin para indicar que está listo para cerrar la conexión. Finalmente, el cliente responde con un mensaje ASK confirmando la solicitud del servidor para poder cerrar la conexión. Con estos 4 pasos, el four-way handshake asegura que la conexión TCP se cierre de manera segura y ordenada. Control de flujo en TCP. TCP utiliza un mecanismo llamado ventana deslizante para poder implementar el control de flujo. Este sistema asegura que el emisor no envíe más datos de los que el receptor puede manejar, evitando las sobrecargas. La ventana deslizante define la cantidad de datos que el emisor puede transmitir sin recibir confirmación del receptor. A medida que el receptor procesa los datos, envía acusos de recibo, lo que permite al emisor avanzar la ventana y enviar nuevos datos. El tamaño de la ventana de recepción es dinámico. Se ajusta según la capacidad del receptor y las condiciones de red. La imagen muestra un esquema del funcionamiento del control de flujo por ventanas deslizantes en el protocolo TCP. Como ya habíamos mencionado, este mecanismo regula la cantidad de datos que puede enviarse antes de recibir una confirmación del receptor. Mecanismos del control de congestión en TCP. El TCP implementa varios mecanismos para evitar la congestión de la red y garantizar una transmisión de datos eficientes. Primero está el mecanismo Slow Start. Este comienza con un envío conservador para evaluar la capacidad de la red. El objetivo de este es evitar la congestión inicial al determinar la capacidad de la red rápidamente. Luego tenemos el Congestion Avoidance. Una vez alcanzado el umbral, CWND crece linealmente para mantener un equilibrio entre velocidad y estabilidad. Y finalmente tenemos el Fast Retransmit. Como dice su nombre, este retransmite paquetes rápidamente tras recibir 3 ASK duplicados. La fiabilidad en TCP. TCP garantiza que los datos se entreguen de forma confiable y en el orden correcto a través de los siguientes mecanismos ya mencionados, que son el número de secuencia y acuse de recibo y la retransmisión de paquetes perdidos. El TCP es ideal para aplicaciones que necesitan garantizar la entrega correcta y ordenada de datos, como puede ser el Hypertext Transfer Protocol, el File Transfer Protocol y el Simple Mail Transfer Protocol. Asimismo, existen muchos escenarios donde el TCP es necesario. Algunos son la transferencia de archivos grandes, la navegación web segura y el envío de correos electrónicos. La seguridad en TCP. El uso del Security Secret Layer y el Transport Layer Security es que estos proveen confidencialidad, integridad y autenticación en las conexiones TCP. Asimismo, cifran los datos transmitidos para protegerlos de intercepciones y también se utilizan ampliamente en aplicaciones como HTTPS, correos electrónicos y transferencias de archivos seguras. Toca el UDP, que es el User Datagram Protocol o protocolo de datagrama de usuario. El User Datagram Protocol es un protocolo de transporte que se caracteriza por ser sin conexión y no fiable. Este no establece una conexión previa entre el emisor y el receptor, lo que significa que los datos se envían sin garantizar su entrega, su orden o su integridad. El funcionamiento de UDP es muy simple. Los datos se envían en forma de datagramas, que son unidades básicas que contienen toda la información necesaria para ser procesados por el receptor. UDP tiene características que lo hacen único y adecuado para aplicaciones específicas. Este no es orientado a la conexión, lo cual no requiere establecer una sesión previa.
No garantiza la entrega ni el orden de paquetes. Una ventaja importante que hay que destacar es su ligereza y su eficiencia. Asimismo, también destaca su velocidad. Sin embargo, tiene desventajas, como que es poco fiable ya que no controla errores ni garantiza la entrega de los datos. La estructura de una trama UDP es muy simple y ligera, lo que la hace eficiente en términos de procesamiento. Su encabezado tiene un tamaño fijo de 8 bytes y consta de los siguientes campos, que es puerto de origen, longitud UDP, puerto de destino y suma de verificación UDP. Okay. La trama UDP tiene los siguientes subcampos: un puerto de origen y un puerto de destino que cada uno tiene 16 bits, que uno especifica el emisor y el otro especifica el receptor. Tiene la longitud, que es el tamaño total del datagrama, y la suma de verificación, que comprueba los errores. UDP es ideal para las aplicaciones donde la velocidad y la eficiencia son más importantes que la fiabilidad. Algunas aplicaciones más comunes son voz sobre IP, que puede ser Zoom o WhatsApp, streaming de video, que puede ser Netflix o Spotify, juegos en línea, que puede ser Fortnite o League of Legends, y DNS, que es como resolver nombres de dominio. Bueno, ahora hablemos sobre aspectos claves de rendimiento de UDP. El primero es la velocidad. UDP es significativamente más rápido que TCP debido a que, como ya mencionamos antes, este no establece una conexión previa ni verifica la entrega ni el orden de los datos que llegan. El uso de recursos. UDP tiene un overhead mínimo debido a su estructura sencilla y consume menos ancho de banda y recursos del sistema. Algunos errores comunes en UDP es la pérdida de paquetes, ya que este no cuenta con un mecanismo para detectar o retransmitir los paquetes perdidos. Los datos que no llegan al receptor simplemente se descartan. Y paquetes fuera de orden. Los paquetes pueden llegar en un orden diferente al enviado debido a la falta de secuencia. Ahora les hablaré de los puertos más comunes de TCP y UDP que son esenciales para la comunicación en redes. Un puerto es básicamente un número que identifica un servicio o una aplicación. Estos se dividen en tres rangos, que van del 0 al 1023, que son los puertos conocidos, del 1024 al 49151, que son los puertos registrados, y del 49152 al 65535, que son los puertos privados. Como podemos observar en esta tabla, el puerto 80 en TCP se utiliza para el HTTP, que es la navegación web no segura. El puerto 443 en TCP se utiliza para el HTTPS, que es para la navegación web segura. El puerto 53 se utiliza tanto en TCP como en UDP para DNS. Este es el que traduce nombres de dominio a direcciones IP. ¿Cuál es mejor? Ninguno de los dos es mejor. Esto va a depender, sino de la elección de las, esto va a depender mucho de la elección de las necesidades de la aplicación. TCP se va a requerir cuando necesitamos fiabilidad y orden de datos, y UDP cuando la aplicación prioriza la velocidad y la baja latencia. TCP es confiable pero es más lento, mientras que UDP es rápido pero menos fiable. Ok, la comprobación básica de los protocolos. Ambos protocolos están implementados de forma nativa en todos los sistemas operativos modernos como Windows, Linux, Mac, entre otros. Si el sistema tiene conectividad de red, los protocolos TCP y UDP estarán operativos. Para verificar las conexiones activas, pues lo haremos en Windows. Se pueden usar herramientas de línea de comandos para verificar las conexiones y los servicios que usa TCP y UDP. Para poder hacer esta demostración, lo que vamos a hacer es abrir el símbolo del sistema, que como sabemos se hace presionando Windows R, y vamos a escribir el comando smd y vamos a pulsar Enter. Bueno, al momento de nosotros pulsar Enter nos va a abrir esta ventana, y lo que vamos a hacer, vamos a escribir el comando netstat-ano y vamos a pulsar Enter. Lo que va a hacer este comando es mostrarnos las conexiones activas y los puertos abiertos en el sistema. Al pulsar Enter nos va a aparecer esta pantalla, que aquí nos va a aparecer toda la información. Esta imagen lo que hace es mostrarnos las conexiones de red activas en un sistema Windows o debidas mediante el comando antes escrito. Este comando es muy útil para utilizar en el estado de conexiones de red y diagnosticar posibles problemas o actividades sospechosas en un equipo. Aquí podemos observar primero la columna proto, que aquí nos dice ya sea una conexión TCP o UDP. Después tenemos la dirección local. Esta está representando la dirección IP y el puerto del equipo que están participando en cada conexión.
tenemos la dirección IP que es 192.168.1.79 con el puerto 62.548. Después tenemos la dirección remota. Es la dirección IP y el puerto del sistema remoto al que estoy conectando o que está intentando conectarse. Por ejemplo, tenemos el 52.112.84.178, que esta es la dirección remota y se está conectando en el puerto 443, que es muy común para conexiones HTTPS, como ya lo hemos mencionado antes. Después tenemos el estado, que tenemos dos, que es el listening, que significa que el puerto está abierto, y tenemos el established, que significa que hay una conexión activa y en uso. Después tenemos el PID. Este es el identificador del proceso. Esto dice qué aplicación o qué servicio está detrás de cada conexión. Y esa información es importante porque, como ya habíamos mencionado antes, nos ayuda a detectar actividad sospechosa, como conexiones a direcciones desconocidas o puertos que no deberían estar abiertos. ¿Cómo saber si un protocolo es enrutable o no? Ok, cuando hablamos de estos protocolos hay algo muy importante que aclarar. No son enrutables por sí mismos. Es decir, no se encargan de dirigir los paquetes a través de diferentes redes. Esa función la hace el protocolo IP, que está en una capa inferior. Entonces, TCP y UDP son protocolos de transporte y lo que hacen es nada más transportar los datos, pero no toman decisiones de cómo llegar a un lugar o a otro. En conclusión, pues el TCP y UDP va a depender mucho de la aplicación que vayas a ocupar. Ya sabemos que el TCP es muy fiable, pero es un poco lento, y el UDP puede tener mucha velocidad, pero la entrega de datos va a ser puede que no se entregue completamente, puede que se entreguen en un orden muy diferente. Y pues eso sería todo.